Buenos días o ya casi buenas tardes. Quiero darles una cordial bienvenida a todos. Vamos a seguir avanzando en la prédica que Esteban presentó en su defensa ante el concilio de los judíos cuando fue acusado y llevado a la fuerza. En esta prédica magistral, Esteban está haciendo un resumen de la historia de Israel. Y en este resumen hemos llegado en realidad al momento más álgido. Israel empieza a existir como nación. Vamos a leer este pasaje, es muy importante. Vamos a ver que en este pequeño resumen que hace Esteban de estos eventos, ha habido muchos años y muchas cosas han acontecido. Leemos juntos en Hechos 7, los versículos del 36 al 42. Entonces sigue predicando Felipe y dice: Este los sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciéndole a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha ocurrido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? En este pequeño resumen tenemos los eventos más importantes para la historia de Israel. Las plagas de Egipto, que Hollywood las ha trabajado y presentado en varias películas. Perdón, no sé. Eso me podrían haber visto. Digo. Ahora sí. Bueno, nuestra grabación no va a tener la primera parte de la PowerPoint. Eventos muy importantes en la historia de Israel. Tenemos las plagas de Egipto, que han sido presentadas, como mencionaba, en varias películas de Hollywood, con más o menos efectos especiales. Tenemos el tremendo cruce del Mar Rojo. Estamos planeando con Tony hacer un evento especial en la noche de Año Nuevo, estudiando específicamente el cruce del Mar Rojo. Tenemos la llegada de Israel al monte Sinaí, el ascenso de Moisés al monte, y empieza la revelación de Dios, la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, sino Levíticos y Números, y todo lo demás empieza a ser enseñado al pueblo de Israel. Es un pueblo numeroso, hablamos de más de 2 millones de personas. Ha sido rescatado de Egipto con poder. La columna de fuego y humo de Dios está en medio del campamento. Tienen a un profeta como Moisés que se acerca a la presencia de Dios, habla con Dios y recibe las palabras, los oráculos de Dios y los presenta al pueblo. Y por primera vez Israel sabe cuál es la voluntad de Dios. La ley revela el deseo de Dios. Por otro lado, este mismo relato presenta la actitud del pueblo. Y la actitud del pueblo es increíble. Uno podría decir: ¿cómo es posible? Habiendo Israel visto las señales, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo sido testigo del cruce en el mar, ellos estuvieron allí con el pie en tierra seca, con paredes de agua a ambos lados en el mar, habiendo visto la gloria de Dios destruyendo al ejército más poderoso de su época,
este pueblo en menos de 40 días se pervierte, se corrompe por completo. Y nos toca hoy hacer un análisis de por qué. ¿Qué es lo que podría llevar a un acontecimiento así? ¿Qué piensa usted de sí mismo? Si Dios efectivamente le permitiera ver milagros y portentos y señales, de lo que usted no tiene ninguna duda, está parado frente a esa columna de humo y fuego, que es una presencia sobrenatural de Dios, está siendo testigo de los truenos y la voz en la parte alta de la montaña. Usted ha visto las plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos, el granizo con fuego. Usted ha visto todas esas cosas. ¿Cree usted que en solamente un mes de tiempo usted pudiera corromperse, pervertirse y desviarse totalmente del Dios que lo rescató? O sea, ¿son los israelitas especialmente difíciles? No sé cómo le va a usted, pero cuando me toca leer estos capítulos y cae la primera murmuración de los israelitas en el desierto, digo, ya empezaron. Cierto año conté cuántas veces murmuraron y la verdad perdí la paciencia. Prácticamente murmuran en cada capítulo, se quejan de todo. Dios los está sosteniendo milagrosamente en el desierto y ellos lo único que hacen es quejarse y lamentarse. Están viendo testigos, comiendo maná todos los días, el calzado en sus pies no está envejeciendo y ellos solo se quejan. Y su pecado más notorio es este aquí. Aarón, el hermano mayor de Moisés, el vocero de Moisés, que por la timidez de Moisés Dios lo recluta, es una persona inconstante. Y se acercan a él y le dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha pasado con Moisés. ¿A quién estaba entonces siguiendo el pueblo? ¿A Dios o a Moisés? Como un líder terrenal. Y Aarón se presta a este pecado tan grande, construye un torete de oro, una pequeña imagen de oro de, digamos, medio metro, 1 metro de tamaño, que lo ponen en una base de madera y lo cargan como los ídolos que se cargan hasta el día de hoy. Y entonces ellos se regocijan. Quiero que presten atención en este versículo 41, en las obras de sus manos. Y Dios se aparta de ellos. Entonces vamos a mirar un poco este detalle. Vamos a ver ese corazón del ser humano. Y yo no quiero animarle que usted ahora se ponga como juez de todos estos israelitas en el desierto. Ellos ya tienen un juez que los va a juzgar por todo lo que pasó ahí. De hecho, murieron en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Sino que analice su propia vida y vea si en su propia vida no existen estas incoherencias. El creyente, conocedor de Dios, por un lado, testigo de la obra de Dios en la vida de uno, y por el otro lado, perdido en idolatría y en pecado. Vamos a empezar en el nacimiento del pueblo de Israel. Vea, Dios creó a la humanidad, Adán y Eva fueron la primera pareja. El pecado y la corrupción del mundo consecuente trajo el diluvio. Y Dios inicia una nueva época de la humanidad postdiluviana, con Noé, sus hijos y las esposas de sus hijos. Este reinicio que empieza Dios es como una nueva oportunidad. Y de Noé nosotros vamos a la siguiente catástrofe, Génesis 11 y la Torre de Babel, una conspiración mundial de toda la humanidad por blasfemar en contra de Dios y hacer su nombre propio, lleva a Dios a diseminar a la población del mundo sobre la tierra. Si usted no participó del Congreso Creacionista, se ha perdido de excelentes presentaciones. Tenemos evidencia histórica, arqueológica y geológica de todos estos eventos, así, exactamente así, como los describe la Biblia. Finalmente, en Abraham vemos un reinicio importante.
Dios en Abraham da una promesa. Y esta promesa habla de un pueblo escogido, separado, especial. Note, Adán y Eva, toda la humanidad. Noé y su familia, toda la humanidad. Torre de Babel, gran dispersión. Y de dentro de esa dispersión, una selección, un pueblo dentro de la humanidad. No sé si se dan cuenta que todo el plan, o el plan de Dios de toda la humanidad, empieza a tomar una forma más específica, generándose un pueblo. Y la promesa de este pueblo sería que serían todos descendientes de una sola persona, Jacob, en sus 12 hijos, están las 12 tribus de Israel. Sería un pueblo numeroso. En Egipto, durante la esclavitud, ese pueblo creció. Sería un pueblo que sería rescatado de la esclavitud. No sería un pueblo conquistador, pensemos en el reino macedónico, o Genghis Khan y los, ¿cómo se llaman? Los mongoles, sino es un pueblo que crece en esclavitud. No forma su poderío conquistando y generando ejércitos, sino realmente hijos de esclavos y nietos y bisnietos de esclavos forman ese pueblo. Rescatado de Egipto, adoraría a Dios en el monte Sinaí. Y esta es la señal que Dios le da a Moisés. Y le dice, yo estaré contigo, y esta será la señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Elohim sobre este monte. Entonces, ¿cuál señal recibe Moisés? No es una supernova que explota en ese momento, o un temblor, que uno diría eso es una señal verdadera. Le dice, bueno, cuando haya llegado el momento, estará con todo el pueblo delante de mí en este monte. Y eso aconteció efectivamente. Luego este pueblo sería llevado a una tierra de donde manan leche y miel. Dios habitaría en esta tierra, en medio de ellos, hablamos del templo. Y dentro de esta parte de la promesa, un profeta es anunciado. Va a haber un profeta especial que va a venir. Entonces, Israel crece en Egipto. Quiero que por favor vean cuál es el tipo de pueblo que Dios escoge. Si usted quisiera formar una nación poderosa en este mundo, de todos los países que hay, ¿cuáles escogería para empezar ese reino dominante? En este año hay una estadística de los 6 mejores países del mundo. Estados Unidos ha estado por los últimos años siempre como el país más deseable del mundo, ha pasado a tercer lugar. El país más deseable ahora es Alemania. No sé exactamente cuáles son sus criterios, yo pensaría que sería el Perú, pero en fin, ellos consideran que es Alemania. Entonces, si usted quisiera crear una nación, ¿a quién escogería? Y Dios escoge un pueblo que está esclavo en una nación. Dios le ha escogido a usted también. Si usted se ha arrepentido y está en Jesús, usted es ahora un hijo de Dios y es parte del pueblo de Dios. ¿De dónde lo ha traído Dios para que llegue a ser parte de su pueblo? De la esclavitud del pecado. Hay una esclavitud de la que Dios nos quiere liberar. Yo le quisiera animar que usted lea los Salmos 104 al 107. Como una lectura, revise. Esto es lo que se llama el Gran Gilel. Son salmos que se leían en ceremonias especiales como la Pascua. Y es como una confesión de fe que cuenta la historia de Israel. Las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo son el acta de nacimiento de este pueblo. Cuando un israelita cuenta su historia, dice, de Egipto me rescató Dios. Muy bien, ¿qué pasa con este pueblo? Este pueblo, proclama o debe proclamar la gloria de Dios. Si miran Deuteronomio 26, y estamos al final del ministerio de Moisés, han desarrollado su declaración de fe. Y dicen, un arameo errante fue mi padre. ¿Quién es ese arameo errante? Abraham. Bajó a Egipto, llegó a ser un pueblo grande, los egipcios nos maltrataron.
Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos, y nos dio esta tierra. Esta es la declaración de fe de Israel. Su testimonio. Cada uno de nosotros se supone tiene un testimonio. El momento de su encuentro con Dios, cómo ha sido su caminar antes y después de encontrarse con Dios. Los milagros de Egipto y el cruce del mar son su elección. Dios declara que son el pueblo elegido a través de estos prodigios. Entienda bien, cuando Israel sale de Egipto, no van por el camino de la costa, se meten al desierto y quedan atrapados entre el mar y el ejército egipcio. Cuando usted venga en la fiesta de Año Nuevo, va a poder entender exactamente cómo Dios los llevó a un cuello de botella del que no tenían escapatoria. Para que en ese momento Israel cruzara por el agua, fuera entre comillas bautizado y a través de ese bautizo pasara a ser el pueblo de Dios. Moisés anuncia un profeta. Dentro de las promesas más importantes de la Biblia, esta es una de ellas. Por alguna razón, muchos no la conocen. No les voy a pedir que levanten su mano si alguna vez habían prestado atención a esta promesa. Pero Deuteronomio 18 contiene estas palabras singulares. Dios levantará un profeta como yo en medio de ti. Este profeta tendrá las palabras de Dios en su boca. Y cualquiera que no obedezca a esas palabras que el profeta hablará, Dios mismo le pedirá cuentas. Este profeta anunciado por Moisés es el Mesías que habrá de venir. Es la segunda referencia específica al Mesías. Vea bien, Noé recibió una promesa de que no habría otro diluvio. Esa fue la promesa de Noé. Pero a Abraham le fue prometida una simiente que sería bendición. Génesis 22:18, como ampliación de Génesis 12:3, es la primera promesa de la escritura del Mesías. Esta simiente no habla de toda una descendencia, o sea, todos los descendientes de Abraham, sino habla de una persona específica. Gálatas 3 nos lo explica y dice, y a sus descendencias, no dice, y a sus descendencias como de muchas, sino como de una, y a tu descendencia, la cual es el Mesías. Entonces, cuando Dios está hablando con Moisés, Génesis 22:18, le dice, y en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo en Gálatas, en el versículo 16, nos dice claramente que ese descendiente es Moisés. No me quiero demorar mucho en este punto, no tenemos tiempo para tratarlo acá. Génesis 3:15 no es una promesa mesiánica. Es el error más común cometido por cualquier pastor en el púlpito. Incluso en nuestra conferencia tuve que lamentablemente intervenir porque uno de los expositores también pensaba que Génesis 3:15 era una promesa mesiánica. No lo es. Génesis 3:15 es la enemistad entre los descendientes de la serpiente, las serpientes, y los descendientes de Eva, los seres humanos. Y hasta el diluvio, el único animal que le era opuesto al hombre era la serpiente. Todos los demás animales le eran sujetos. Después del diluvio, eso cambia. Entonces, no es un descendiente de Eva, el Mesías, sino es un descendiente de Abraham. Y quiero que noten, ningún profeta, ningún apóstol, jamás ha utilizado Génesis 3:15 en la escritura más adelante para decir, ya en el principio Dios nos prometió. Pero Pablo sí habla de la descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Muy bien, vamos entonces a dejar ese tema y a concentrarnos en el profeta anunciado por Moisés. El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús sabía de este profeta, conocía la promesa. Cuando Juan empieza a bautizar en el Jordán, se acercan a Juan y le preguntan, ¿eres tú el profeta? No están preguntándole, ¿eres un profeta?
Le están preguntando, ¿eres tú el profeta? Y se refieren al profeta que anunció Moisés. Y Juan responde, no. En Juan 6:14 y 7:40, como el milagro de la multiplicación del pan, una señal impresionante delante de muchísimas personas, el pueblo empieza a creer que él es el profeta. Y dice, es verdaderamente el profeta que había de venir. Verdaderamente es que es el profeta. Y podemos decir que su intuición era correcta. Pedro en Hechos 3, ya estudiamos este pasaje, confirma que Jesús es el profeta y es el profeta al que debemos oír. Y quiero que vea, por favor, la transfiguración del monte como un lugar muy especial. ¿Quiénes se aparecen en el monte? Elías y Moisés. Moisés, a quien Dios le había prometido que había de venir un profeta. Y en el monte, cuando la nube los cubre y la luz los rodea, se escuchan las palabras del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. ¿Quién nos da la palabra? El Hijo. Y podemos citar muchos pasajes de la Escritura mostrando que es la palabra del Hijo, la única que nos interesa. Dice Deuteronomio acerca de la promesa, pondré mis palabras en su boca. Juan 12:49, Jesús dice, yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento. Y si rechazamos la palabra del profeta, Deuteronomio 18:19, yo mismo le pediré cuentas. Y Jesús, en el mismo pasaje, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tendrá quien lo juzgue en el día posterior. Entonces, estamos claros quién es ese profeta. El ministerio de Moisés produce la ley, el pueblo de Israel y la promesa del profeta de Dios. Moisés pasa a ser el representante de Dios hasta la venida de Jesús. Cada vez que alguien dice, la ley manda, la ley dice, está citando palabras que escribió Moisés, que recibió de Dios, hablando con Cristo cara a cara. Hasta Moisés viene la ley y la promesa se cumple en la venida de Jesús. Por eso tenemos en la Escritura solamente 2 pactos. Hay algunos que han hablado de varias dispensaciones, 7 pactos, 11, 13, hay hasta 21 pactos, según algunos. Y la verdad tenemos solamente 2. El pacto de la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas, y el pacto de la fe, el que cree en el descendiente de Abraham, ese será justificado por fe. ¿En qué pacto está usted? Bueno, permítame decirle, todos nacemos en el pacto de Moisés. No existe ningún ser humano que pueda nacer en esta tierra y decir, yo soy mantequilla, la ley de Moisés no se aplica a mí, yo vivo como quiero. No, usted nace en esta tierra, como dice Gálatas 4:4, acerca del mismo Jesús, nace de mujer y nace bajo la ley. Entonces, usted nació bajo la ley de Dios estuvo vigilando sus acciones, y cada vez que usted quebrantó un mandamiento de la ley dada a Dios por Moisés, usted pecó. Y ese pacto lo condena eternamente. Entonces, Israel está en el monte Sinaí. Por si acaso, Éxodo 32 es el capítulo que Esteban está resumiendo acá en pocas palabras. Estando en el monte Sinaí, habiendo ya recibido los 10 mandamientos, Moisés subió y bajó varias veces antes de subir por 40 días. No los 10 mandamientos, el inicio de la ley, los 10 mandamientos los iba a traer ahora escritos por el dedo de Dios. E Israel se corrompe. Se corrompe esperando la promesa de Dios que mandaría su palabra con Moisés. Quiero por eso conversar con ustedes un poco del corazón idólatra. Idólatra es todo aquel que adora algo, alguien, lo que sea,
que no es el Dios vivo y verdadero. La idolatría más visible, la más reconocible, es adorar imágenes. Y nosotros los peruanos no tenemos que ir muy lejos para ver adoración de imágenes. Están en gran estilo todavía en nuestra época. En pleno siglo XXII estamos rodeados de tecnología, evolucionismo, ateísmo a más no poder, y tenemos la procesión más grande del mundo católico aconteciendo en nuestra mismísima ciudad todos los meses de octubre. ¿Qué es la idolatría? Éxodo 32:8 explica y dice: se han hecho un becerro de fundición y han dicho, estos son tus dioses. La idolatría es un dios que el hombre se fabrica. Es un dios que el hombre escoge. Y el corazón del hombre es sumamente débil, inclinado a la idolatría. En el caso de los israelitas en Sinaí, se hacen un becerro. Realmente era parte de la religión egipcia. Si usted piensa en esa época, el animal más fuerte que el hombre tenía acceso era el toro, era símbolo de fuerza. Existía una serie de rituales envolviendo toros, las taurobolías, como se llaman. Se cavaba una zanja, se ponía un enrejado de madera y se sacrificaba un toro, y una persona debajo del toro se duchaba en su sangre, y eso significaba que tomaba el poder del toro. El toro era considerado un ser sobrenatural todopoderoso. No estamos muy lejos. Las corridas de toros hasta el día de hoy nacen de la mística de las religiones egipcias. O sea, si a alguien le gusta ir a ver corridas de toros, ya sabe cuál es el origen de esa afición. ¿Pero qué es un ídolo? Algo que el ser humano fabrica, crea y dice, este es tu Dios. El corazón idólatra no confía en Dios, no cree en Dios, no espera en Dios. Querido hermano, a lo mejor usted nunca ha estado, de repente alguno ha estado, no lo sé, cargando un anda, o ha sido devoto de alguna imagen, pero es común. Entre los peruanos tenemos seguramente en nuestras familias muchas personas que han sido devotas, de repente tienen personas que tienen una estampita, una estatua, se ponen el hábito. Incluso mi padre tenía a su virgen de cabecera en su cama, en la cabecera, y era su ídolo. Este ídolo genera en el corazón del hombre una confianza que Dios no es capaz de generar. Piense por un momento lo que le estoy diciendo. O sea, el que cree en un ídolo, cree efectivamente que esa estampita que la compró a la salida de la iglesia en una señora que vendía cosas en la entrada, tiene más poder para protegerle que Dios. Ahora usted puede voltear la estampa y ver dónde se imprimió. Podría, si tiene la paciencia, ver quién la hizo, quién la dibujó, y darse cuenta que es una creación humana. Entonces, la iglesia principal de nuestro país promueve intensamente la idolatría. Está muy interesada. Visite cualquier iglesia, si no se le ocurre alguna, permítame hacerle una sugerencia, vaya a la catedral. Y va a encontrar desde el momento que entra, en todas direcciones que usted mire, un ídolo. Ahora uno podría decir, pero ¿cómo es posible? Una vez saliendo de un cementerio había una señorita que vendía libros, y uno de los libros que ofrecieron, una gran Biblia de borde dorado, con estampas adentro. Entonces me dijo, mire qué bonita Biblia, qué bonitas estampas tiene dentro. Y una de las estampas era un ídolo. Entonces le dije, permítame su Biblia, y abrí Éxodo 20, versículos 4 y 5. Y le dije, lea lo que dice acá. Y leí con ella, no te harás estatua ni imagen semejante, no te postrarás ante ellos, ni los servirás. El segundo mandamiento es un mandamiento que condena la idolatría. Y la señorita se quedó completamente sorprendida de que alguien pudiera poner imágenes
ídolos en un libro que prohíbe las imágenes. O sea, esa Biblia es un adorno, de repente otro ídolo, pero no es la palabra de Dios. Por si acaso, la Iglesia Católica no tiene este segundo mandamiento, no existe. En su cuenta de 10 mandamientos saltan de frente al tercero como el segundo, y el 9º mandamiento, envidia de la mujer de tu prójimo, y el 10º mandamiento, envidia de su casa y de sus cosas. Han hecho 2 décimos y anulado el segundo. Usted puede mirar cualquier catecismo católico y no habrá mandamiento, no te harás imagen. Si usted le cita a un católico, pero el mandamiento dice, tiene que referirse a la Escritura, no a su catecismo. Postrarse ante ellos y servirlos. Si usted quiere entrar en todo el debate que hay acerca de la latreia y la dulía y la hiperdulía, Tony ya mencionó más temprano que son muy creativos los amigos de desobedecer la palabra. Ellos han creado una palabra para adorar imágenes que es diferente de la palabra para adorar a Dios. Para adorar a Dios utilizan la palabra latreia, de donde viene la palabra idolatría, y para adorar imágenes la dulía. Dulos es siervo, servitud, servidumbre. Y para adorar a María han inventado la palabra hiperdulía, o sea, super siervo. O sea, la dulía y la hiperdulía significa que uno es esclavo de esa imagen. Y la verdad, uno puede darse cuenta, es así. Los ve ahí chancados debajo del anda, cargando ese madero, ese dibujo, esa estatua, por toda la ciudad como si tuviera algún significado. Muy bien, el corazón necio confía en un ídolo. Jeremías lo dice de esta manera: se corta un árbol del bosque, la mano del artífice lo labra con herramienta, lo adorna con plata y oro, lo sujetan con clavos y martillos para que no se tambalee. Y ese es su Dios. O sea, si se da cuenta, la Biblia es muy clara en lo que es un Dios. Un ídolo de estos es una obra de manos humanas. Y Deuteronomio dice, dioses hechos por manos humanas, de palo, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Incluso podemos darnos a una cuenta que el pueblo que desarrolla, crea un ídolo, se niega a adorar al Dios vivo. Puede que usted no esté adorando una imagen, de repente sí. Nosotros descubrimos a una persona creyente de mucho tiempo que había guardado una estampita de su abuela, considerando que por ser de la abuela tenía algún valor en ser guardada. Si usted tiene cualquier ídolo, algún recuerdo de su familia, un cuadro religioso, una estatua, un rosario, una estampa, un relicario, no importa si tiene plata, oro, lo que sea, yo le animo a que lo destruya. No lo guarde, no es una pieza histórica, no es una obra de arte que debe ser preservada, es un ídolo abominable. Y si usted es una persona sensata, los destruiría. La Biblia en realidad muestra que Dios se burla del idólatra, en términos completos. Parte del leño quema en el fuego y sobre él asa carne, come y se sacia. Con el resto se hace una imagen de Dios, se postra ante él, lo adora y le ruega, líbrame que tú eres mi Dios. No medita en su corazón que la mitad quemó para cocinar su comida y con la otra mitad hace una abominación y se postra delante de ella. Cuando nosotros vemos en nuestro país la profunda idolatría en la que estamos, yo le animaría que usted nunca más se quede cerrada la boca ante esa idolatría. Le demando delante del Señor que abra su boca con valentía y diga, a Dios no le agradan los ídolos. Tome cualquiera de los pasajes que hemos mirado acá, si quiere, Éxodo 20, 4 y 5, no te harás estatua ni imagen, y confronte a la persona en su idolatría. Esa idolatría es una condena de muerte eterna, es infierno, y esa alma se va a ir al infierno. Y si usted por respeto a la cultura, o por respeto a la familia, o porque usted no se atreve, piensa que es válido que alguien vaya al infierno, yo le exhorto a que no sea así.
No importa si es una abuelita de 100 años o es un joven de 5 al que le han puesto alguna estampita, haciéndole pensar que esa estampa le protege. El idólatra sabe que su idolatría es falsa. Y en el fondo lo que el idólatra quiere es no adorar a Dios. Usted tiene en este momento la promesa de Dios de cuidarle y guardarle. Sin embargo, hay algo en nuestro corazón, chueco, torcido, que si usted tuviera dinero en su cuenta se sentiría más tranquilo, tuviera seguro de salud, se sentiría más tranquilo, tuviera casa propia, se sentiría más tranquilo, estuviera participando de cierta sociedad, ejerciendo cierta profesión, teniendo cierto título o teniendo cierta apariencia física, usted tendría la sensación que está mejor preparado para enfrentar los desafíos del mundo. La verdad es que eso es idolatría. Yo no sé en qué reside su confianza, pero lo que sea que usted sea fabricado para esa confianza, yo le animo que lo deje, lo destruya, lo niegue y se alegre y se goce en que podemos confiar en el Dios vivo. El fin de la idolatría es el juicio de Dios. El pecado no sería practicado por nadie si fuera amargo como un jarabe para la tos. A pesar de que el pecado es muerte, inmundicia y juicio, tiene en sí mismo una concupiscencia, una atracción que nos genera alegría. Estoy haciendo acá una distinción simplemente ficticia entre gozo y alegría. Alegría es entusiasmo espontáneo de felicidad. El gozo sería la sensación permanente y profunda de felicidad. El pecado produce una falsa alegría. Yo le aseguro que el ladrón, cuando exitosamente logra robar un banco y se va con el botín, se alegra de la fechoría que ha hecho. El adúltero, el homicida, el mentiroso. O sea, esa alegría que viene con el pecado, yo quisiera que usted comprenda, es su naturaleza vieja, la carne de pecado. Tony mencionó que él estaba esperando la renovación de nuestros cuerpos porque el cuerpo que tenemos nos inclina al pecado, se goza en el pecado. Usted puede ir y comer la comida más chatarra que haya, la que más daño le hace a la salud. Puede ser diabético y comerse un suspiro de alegría espectacular, y en el momento en que usted come, disfruta. Y luego el juicio por lo que hizo bien. Y el pecado tiene ese atractivo. Y usted tiene que saber que existe. No se debe dejar engañar. Tiene que discernir sus acciones. Y le voy a dar unos cuantos consejos un poquito más adelante. Pero vean Éxodo 32 lo que pasó. Hicieron este abominable ídolo y después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. La religión de Moisés no era divertida. La religión del ídolo sí es divertida. El ídolo, recuerden, no existe. Es la fabricación del hombre y por lo tanto no impone reglas. Y cuando Moisés escucha el escándalo que empezó a haber en el campamento, no había serenazgo en esa época, sino ya le hubieran llamado a algunos campamentos aledaños, él dice, escucho gritos de guerra, ¿no? Y le aclara, Josué, y Moisés le aclara y le dice, no son de guerra, son voces de cantos. El pueblo había pecado y se levantó a divertirse. Jueces 18:20 tiene una historia interesante de un fulano llamado Mica. Él le roba su plata a su mamá, finalmente le confiesa haberle robado la plata. La mamá le regala la plata robada y con esa se fabrica una colección de ídolos, desde un pectoral, un efod, hasta algunas imágenes de talla. Y una cuadrilla de hombres le roba sus ídolos. Y cuando él finalmente los vuelve a tener y lo invitan a ser sacerdote de este nuevo culto con los ídolos que él se mandó fabricar, vemos que el corazón del sacerdote se alegró. Él era levita, de la familia de los sacerdotes.
tomó el efod, los terafines, la imagen esculpida y se fue alegre. ¿Cómo es posible que alguien se alegre con el pecado? Y yo quisiera decirles, es posible, porque nuestra carne de pecado se goza en el pecado. Es la puerca que regresa al cielo y el perro que va a su vómito. Si a usted le genera placer, gozo, alegría, tiene que analizar por qué me genera placer, gozo y alegría. ¿Qué hay que me genera ese placer y ese gozo? De repente es pecado de adulterio. Hay personas muy felices cuando han cometido una fechoría de estas, arruinado su hogar, ofendido a su familia, pecado contra Dios, traído el testimonio de la iglesia abajo y sin embargo tienen esa emoción del adulterio. Proverbios 7 dice, la mujer mala lo atrae con la mucha suavidad de sus palabras, lo seduce con labios lisonjeros y como buey lo lleva al matadero. Pecado de codicia, amor al dinero, que tantos codician algunos. Piense en sus sueños, piense qué es lo que más le interesa, dónde está su corazón, de repente está. Pecado de robo, Judas era ladrón y teniendo acceso a la bolsa robaba. Hay algo interesante, la persona goza en hacer tonterías con el dinero robado. Su dinero no lo usa en tonterías, pero el robado sí. Es como que no le cuesta. Pecado de homicidio. Si usted conoce la naturaleza humana, hay homicidio todos los días, cientos y miles en el mundo. A veces es por amor al dinero, a veces es por odio, a veces es por venganza o por la razón que fuera. Pecado de hechicería, adivinación. Y usted de repente dice, bueno, eso sí, pastor, nunca. Pero le encanta ver películas de zombies, de adivinos, de hechiceros, de vampiros, de brujas, Harry Potter, El Señor de los Anillos, constantemente mirando lo oscuro, lo escondido. Pecado de chisme. Le fascinan las novelas. Esa es la escuela de capacitación del chisme. La palabra del chismoso es un manjar. Oye, me enteré lo que hizo fulanito. No te creo. Y uno lo da con todos los detalles. Mientras que Levítico 19 prohíbe la difamación en medio del pueblo de Dios. No sé cuál sea su pecado. No los he listado todos. Hay muchos otros más. Pero si usted tiene alegría en ese pecado, quiero que sepa que esa alegría es enemiga de Dios. Quiero ayudarle a descubrir su pecado. Y la verdad es muy sencillo. Mire el perfil de las series o películas que mira. Algunos también leen libros, aunque es menos el caso. Ese es el pecado que le agrada. No lo mira porque le aburre. Entonces, si usted está todo el día mirando documentales de megaconstrucciones, la verdad es muy diferente que mirar una película de homicidas, de asesinos, CSI, SUV, todas las que ahora salen una tras la otra, vecino asesino, hermano asesino, gemelo asesino, madre asesina, esposa asesina, hijo asesino. Todo el día estamos mirando eso. ¿Qué pecado le fascina? El homicidio, el dar muerte a otra persona. Primera de Juan lo dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No necesita interpretación. No necesita que alguien le explique lo que significa. Dice claramente: no améis. Codicia de la carne, ojos, soberbia de la vida, no vienen del Padre. Entonces, el pecado nos engaña, nos seduce con esa alegría pasajera, porque lo que quiere es nuestra muerte. No la muerte física solamente. Si lo puede ocasionar, también se goza el pecado. Armas, guerras, destrucción masiva, todo ese tipo de cosas. Pero al final quiere la muerte eterna. La paga del pecado
es muerte. Toda alegría, escúcheme bien, toda alegría que usted sienta practicando el pecado siempre será muerte. Entonces, si algo le produce alegría, pero es pecado, y para eso usted necesita la Escritura, le voy a dar una herramienta más concreta más adelante, usted tiene que dejarlo, no a pocos, no en un proceso, sea una droga, alcohol, cigarro, cualquier otra cosa, sea chatear, Facebook, el chisme, sus películas de mal gusto, no poco a poco, de inmediato. Es decir, a mí me encanta esta serie. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? No, porque es chévere, porque... Analice. De repente es pecado de adulterio, le gusta un actor o una actriz, y es la única manera que tiene de ver. Es pecado de adulterio, con sus ojos. Entonces, si hay algo de pecado, debe dejarlo de inmediato. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Yo le aconsejo que bote el televisor, no se saque el ojo. Si su mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No está diciendo literalmente que usted se debe cortar porque tendríamos que tener una trepanación, sacarnos el cerebro, sino está diciendo que no hay ningún costo que usted no deba asumir para evitar que usted vaya al infierno. Lea con cuidado. Es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo el cuerpo sea echado en el infierno. No es broma el pecado. O sea, si usted dice que burros los de Israel, han visto todas esas maravillas y están ahí metidos en una cochinada con un becerro de oro. Y usted conoce mucho más que ellos. Usted no tiene que esperar que venga el profeta. Usted no tiene que empezar a escuchar las palabras de ese profeta. Usted conoce al profeta. Usted tiene la plenitud de su palabra, completa. Y sin embargo todavía está atrapado en el tema del pecado. El árbol bueno no puede dar fruto malo. No puede. Entonces el fruto malo es continuar pecando voluntariamente. Si alguien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. No se los digo yo. Si quieren excusarse diciendo que les estoy agarrando bibliazos y versiculazos, la verdad sí, estoy citando lo de la Escritura. Pero si usted es creyente y tiene un pecado y lucha con ese pecado y se entristece cuando el pecado lo vence y pide perdón y toma decisiones en su vida que eviten ese pecado en su vida, yo no creo que usted esté dando mal fruto. Es débil, necesita más oración y consagración, fortalecer su espíritu para que controle su carne. Pero si usted es cristiano y practica un cierto pecado y lo hace regularmente y el pecado como que le resbala, entonces hay un problema muy serio que usted tiene que resolver. La consecuencia de nuestro pecado es una y muy clara. Dios se aparta y los entrega. Hechos 7:42. Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo. No es que Dios los empuja a la idolatría. Quiero que entienda cómo funciona eso. Es que la conciencia que nos alerta en contra del pecado se cauteriza, se apaga al espíritu. Perdemos la sensibilidad al pecado. En Brasil, las personas en el sur toman mate, chimarrón, hierba. Y la verdad es muy caliente. Si usted cree que toma su té caliente, no es nada. Ese tiene que estar a 1000. Y se toma con una cañita, un tubito de metal. Y agua caliente y metal son una excelente combinación para quemarse. Cuando usted empieza a tomar su marrón, la verdad se queman los labios con ese tubito de metal. Cuando ya adquirió la costumbre, su labio está cauterizado. No siente nada. Yo tomaba el cimarrón en este punto del labio. Si ponía acá, me quemaba. Era el único sitio donde podía agarrar ese tubito de metal. Cuando usted practica un pecado, cauteriza su conciencia.
y empieza a rebajar, disminuir la importancia, seriedad de ese pecado, usted empieza a buscar excusas baratas y que no convencen. Y quiero que sepa, que tenga certeza, que si ese es el caso, Dios se ha apartado de usted. No lo ha abandonado del todo, porque entonces sí, lo chaparía a la combi. Sería su fin y terminaría en el infierno, el lago de fuego y azufre eterno. Pero lo que usted está haciendo en su vida espiritual, en su testificar a otros, en su oración de intercesión por otros, Dios no está participando. Entonces, que Dios se aparte del pecador debería ser el mayor temor que el cristiano pudiera tener. Hay gente increíble que le tiene miedo a los vampiros, a los zombies, a los hombres lobo, que no existen, a los extraterrestres. Es más racional si uno le tiene miedo al choro, o al homicida, o al asaltante. Pero no tiene temor de andar sin Dios. Es capaz de iniciar un negocio pecando y pensar que Dios lo va a sostener. Es capaz de iniciar una vida de familia en pecado y creer que Dios lo va a sostener. No. El que peca es entregado por Dios a una mente reprobada. Y la mente reprobada, pueden estar leyendo ahí en Romanos 1, 28 en adelante, todas las cosas de la mente reprobada, termina en un punto muy significativo. Dice, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Y mientras analizaba este pasaje, me di cuenta que nosotros, asiduos de Hollywood y series de televisión, realmente nos complacemos con ellos. Si una buena película no tiene sus escenas de violencia, sexo, pecado, una dosis grande de sensualidad, la película es un budismo. Entonces, en algún aspecto nuestra mente ya está reprobada. Uno no podría ver una película pornográfica si el actor o la actriz fuera un hijo o una hija suya. Le rompería el corazón. ¿Por qué puede ver entonces una película pornográfica con el hijo o la hija de otra persona? Porque su mente está reprobada. Porque algo dentro de sí se ha roto. El espíritu no está hablando. Cuando nuestra mente se daña, ya no nos acusa, nos justifica, inventamos excusas baratas, racionalizamos nuestro pecado. Han cauterizado su conciencia y llegaron a ser insensibles. Con mi esposa tuvimos un descubrimiento muy amargo de un supuesto hombre de Dios, no solo consumiendo, sino vendiendo pornografía infantil. Padre de varios hijos, metido en una cosa así. ¿Qué podemos decir? Llegó a ser insensible. No lo miremos a él, mirémonos a nosotros. Mire su rutina. Dígame qué cosas le alegran. Dígame dónde se ha vuelto usted insensible y tiene una mente reprobada. ¿En qué área ha cauterizado su conciencia? ¿Qué hizo Israel? ¿Por qué cayó en la idolatría? Racionalizó. Dijo, Moisés, Dios sabe lo que le ha pasado. Una eventualidad, una pequeña impaciencia. Había pasado poco más de un mes y ellos estaban listos para volver a la esclavitud de Egipto. Física y espiritual. No sé cómo usted racionaliza, disculpa, tolera o ignora su pecado. Pero yo quiero desafiarle a que cambie. Recuerde que el mal de muchos es consuelo de tontos. Proverbio popular. En palabras de la Biblia, un ciego guiando a otro ciego. Todos los ebrios en el bar diciendo, no tiene nada de malo tomarse un trago. Todos los adictos consumiendo, diciendo, uno tiene que relajarse de vez en cuando. Yo amo a mi familia, una canita al aire no quiere decir nada. Todo ese tipo de racionalizaciones son exactamente la prueba de que nuestra mente
nos ha abandonado, nuestra mente cristiana. De repente se siente usted un poco apretado y me dice, bueno, entonces, pastor, ¿cuál es el límite? El límite es muy claro. Primera de Corintios 10:29 dice que la conciencia de mi prójimo es la medida de mi libertad en Cristo. Yo puedo hacer o dejar de hacer todas aquellas cosas que no hagan tropezar a mi hermano más débil. Entonces, si usted se cree fuerte, muy macho, usted puede mirar una película mayor de 18 y agarra su Netflix y se mira una porquería de esas, y al día siguiente su hijo, o esa noche se despierta y ve la pantalla y ve lo que usted ve, su conciencia es la medida. Usted no puede afectar la conciencia de su hijo. Si usted trae chismes del trabajo y están los chicos escuchando, o está usted afectando a su pareja, o a la persona con la que lleva sus chismes, le dicen, mira, fulanito ha estado hablando de ti y lo que ha dicho es esto. La conciencia de su prójimo es la medida. Todo debemos hacerlo, todo para la gloria de Dios. Y para que usted pueda medir su libertad en Cristo, yo le animo que tome la conciencia de su prójimo, para que esa conciencia pueda despertar la suya. Si no hay tristeza por mi pecado, si después de cometer mi fechoría estoy pensando en la siguiente, entonces Dios se ha apartado. Cuando usted es capaz de pecar y no pasa nada, ni siquiera le cambia el ánimo, ni siquiera considera que es un mal día, viene del trabajo después de estar coqueteando con la secretaria, su esposa le dice, ¿cómo te fue? Bien, todo tranquilo. Entonces, yo le puedo decir que Dios se ha apartado de su vida. Él no está mirando con usted. Él no podría llamarle así un buen día. Entonces, el que duda en lo que hace, ya ha sido condenado. Yo quisiera que usted aplique ese criterio en las áreas grises de su vida. No estoy seguro si a Dios le agradaría que pase mi día haciendo estas cosas. Creo que no. Si duda, ya ha sido condenado. Todavía Dios tiene un pedacito de acceso en su conciencia. Pero si usted ni siquiera duda, entonces Dios se ha ido para allá. Y la Biblia es eliminada. Este pasaje de Isaías 28:13 lo utilizo normalmente para los que enseñan que caerse de espaldas es una señal del espíritu. Al contrario, es una señal del pecado. Caerse de espaldas no es de Dios, es del diablo. Pero el manejo que tienen de la escritura es interesante. Mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que sean quebrantados, enreden y queden atrapados. Ya no leen la escritura, leen ciertas partes de la escritura, ¿no? Cuando yo cuestiono a ciertas personas que están dedicadas a la danza, aman su cuerpo y lo quieren exhibir, ¿qué parte de la escritura recuerdan? Solo una. David danzando del arca. Pero a Salomé danzando y Juan el Bautista perdiendo su cabeza. Ese pasaje no lo recuerdo. Entonces empiezan a seleccionar un pedacito acá, otro allá, y dejan algunos vacíos, y si Pablo es un poco incómodo, dicen Pablo tenía problemas, y si la ley es un poco incómoda, dicen bueno, la ley para el Nuevo Testamento ya pasó, y si algún pasaje del Nuevo Testamento es un poco incómodo, decimos bueno, ya en esta época todo ha cambiado, no se aplica, ya no vale. Cuando Pablo reflexionaba en su defensa ante Festo, que conocía la palabra, Festo se escapó del testimonio de Pablo diciendo, Pablo está loco. No sé si a usted alguna vez le han hecho una acusación parecida, está fanatizado, está, no sé, haciendo cosas con la escritura. Y el pecador entonces se vuelve necio y contumaz. Contumaz es el que persiste en el mal, necio es el que hace lo malo. Y el Salmo 78 es un testimonio de lo que pasó con Israel.
Y dice el versículo 8, y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con el mundo. Ese es el resumen de los que fueron rescatados de Egipto. Ese es el pueblo que vio las maravillas, que pasó por el mar, que experimentó todas las plagas, que vieron la columna de fuego y humo, que vieron el rostro de Moisés resplandecer de la presencia de Dios. Ese pueblo es una generación contumaz. Todo pecador contumaz pierde el temor de Dios. Y el Salmo 36, los primeros 5 versículos, no lo puedo leer todo, muestra la vida de un pecador. La verdad, la primera iglesia en la que tuve la oportunidad de predicar acá en Lima es ahora una iglesia gay. Y personas como ustedes que estuvieron sentadas en esa iglesia en ese tiempo, hoy día promueven la homosexualidad. De hecho, han contratado a un pastor homosexual y se han declarado una comunidad abierta para todos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Han decidido ignorar la palabra de Dios. Entonces, quiero ir concluyendo. El camino de regreso es uno solo. Y este pasaje de Santiago 4 muestra ese camino. Y yo quisiera dárselo punto por punto. Son 10 lecciones. Puede usted tomar Santiago 4, del 4 al 10. Las lecciones están ahí. Aquí están subrayadas. Aquí se las pongo en forma de lista. Dice, la amistad del mundo es enemistad con Dios. Si hay algo del mundo que usted ama, ya está con el pie en la trampa de oso. Ya está atrapado. Cualquier cosa del mundo que le guste, ya es una dificultad. Pero pastor, a usted no le gusta el café. No me va a decir que el café es espiritual, es mundano. Sí es cierto. He medido la conciencia, el más débil es el que tiene hipertensión. Y está prohibido de tomar café. Esa sería la medida más débil. Pero el problema es que el café no es adictivo. O sea, la persona no necesita tomar café. Otras drogas, como ya lo mencioné la semana pasada, sí. Si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. No se llame amigo de Dios si usted ama algo del mundo. Simplemente no es amigo de Dios. Usted cree que es, pero Santiago le dice que no es. ¿Qué debe hacer entonces? Someterse a Dios. A ese profeta prometido por Moisés, usted debe oír. Y sus palabras de ese profeta llenan la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Sométase, obedezca la palabra. Ese es el punto de partida. El mandamiento dice, no mentirás. Y usted es mentirosito. Cada vez que le preguntan sobre su profesión, su sueldo y cómo le va en la vida, usted mejora un poquito. Aumenta sus ahorros, su título es más alto, su capacidad económica es superior, está endeudado hasta el cuello porque tiene ropa de marca y trata de hacer creer a las personas que tienen buena posición. Simplemente sométase, deje de mentir. Resista al diablo. El tentador viene a seducirle con esta debilidad suya. Resístalo. Salga corriendo. Pase vergüenza. Pierda su televisor. Destruya su computadora. Pise su internet. Termine con sus amigos. Corte la comunicación. Resista. Y el diablo dirá. No conviva. No esté junto con el pecado. Sáquelo de su vida. Y acérquese a Dios. Pase tiempo devocional. Congréguese. Venga acá. Le van a decir cosas incómodas como las que estamos hablando ahorita. ¿Qué tendría que haber hecho el pueblo de Israel en el desierto? Lo que Moisés hizo con ellos. ¿Saben lo que hizo con ellos? Molió el becerro de oro, lo echó en el agua y se los hizo tomar. Destruir aquello que le hace tropezar. Limpiar las manos, dejar hábitos de pecado, purificar los corazones, dejar de pensar en cosas de pecado. Y yo le digo, Hollywood sabe promover. Estuve haciendo una investigación porque en las series que yo veo de los 60s fuman como chimeneas.
Y efectivamente, por cada cigarrillo que se prendía en una serie, la industria del tabaco pagaba una cuota. Por eso los ve como locos, buscando cigarrillos, prendiéndolos 50 veces. La serie no valía un por otro, pero la industria tabacalera pagaba. Y eso no ha terminado. Johnny Depp, en sus últimas películas, ha aceptado pagos de $500,000 solamente por sostener un paquete de cigarrillos de cierta marca, para que todas las personas tengan cáncer del cigarrillo si es adictivo. Entonces, purifique su corazón. Deje de pensar. No puede ver nada que le sea motivo de tropiezo. Simplemente no vea. Y si no sabe qué hacer, escriba. Copie la Biblia, memorícela. Haga su curso autoconfrontación, que requiere de muchísimo tiempo para hacerlo plenamente. Aflíjase, lamentése y llore. Si su conciencia está endurecida, que ya no tiene tristeza cuando peca, entonces llene su corazón de esa tristeza y convierta su risa en lamento y humíllese en la presencia de Dios. Dígale: Señor, es cierto, tengo esta esclavitud. Y Dios le da también promesas. Él da mayor gracia al humilde. Si usted se acerca a Dios, Él se acercará a usted. Si se humilla en su presencia, Él lo exaltará, le dará éxito. Hay camino de regreso. Usted está vivo. Hay una esperanza. Dios se volverá a acercar. Isaías 1:18 es un pasaje muy precioso, muy conocido por todos, y dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Venid después y estaremos en cuentas. Hagan la paz con Dios. Volveos a mí, Zacarías, y yo me volveré a vosotros. Note que el orden es muy importante. El pecador creyente tiene que arrepentirse. Si es incrédulo y no conoce de Cristo, Dios hará la obra en su vida, no se preocupe. Lo exhortará en la mitad de su pecado. Pero el creyente tiene que humillarse delante de Dios. Siga el consejo de la Biblia, no se adapte a este mundo, renueve su mente, compruebe cuál es la voluntad de Dios, compruebe, analice su rutina, vea en qué ocupa su tiempo. Cuando usted dice: ya, libre, me puedo divertir, me puedo relajar, ¿qué hace cuando se divierte y se relaja? ¿Qué le motiva a ir a ciertos lugares o a hacer ciertas cosas? Deje su antigua manera de vivir. Si usted tiene hábitos que ha traído de su vida de incrédulo y todavía los mantiene, tiene que dejarlos. Y por último, no entristezca el espíritu y no lo apague. No estoy hablando a incrédulos, estoy hablando a creyentes. No entristezca el espíritu como el que ha sido sellado. No lo apague. El pueblo de Israel fue rescatado con poder y maravillas. Dios cumplió su promesa. Y salieron sin un rasguño, cargados de tesoros, para heredar una tierra que emana leche y miel. Y todo ese pueblo que recibió esa misericordia tremenda de Dios es una generación contumaz y rebelde, y murieron en el desierto sin recibir lo prometido. Yo no quisiera que usted, conociendo tanto como conoce de la palabra de Dios, habiendo recibido un rescate tan grande como el que ha recibido, con la sangre preciosa de Jesús, termine entregando su cuerpo en un desierto y no llegue a ver la tierra prometida que le daremos. Amén. Tremendo mensaje, ¿verdad? Cuando yo analicé lo que había hecho Israel en el desierto y viendo el ídolo, la incomprensión, diciendo: pero es que no ven, que no entienden, que no temen a Dios, me di cuenta que no somos a veces muy diferentes de ellos. Entonces, no sé si el Señor le ha hablado en algún tema u otro en este día. De repente le ha hablado acerca de su propia vida, acerca de la vida de un familiar. Si le ha estado hablando acerca de la vida de otra persona en la iglesia, ese ha sido el enemigo. Pero si es un familiar con el que usted tiene alguna relación y responsabilidad, entonces puede ser el Espíritu Santo. Entonces haga un compromiso con Dios.
y dígale, yo me acercaré a ti y quiero que tú te acerques a mí. Si usted ha identificado un área de pecado en su vida, hoy tiene que cambiar. No mañana, no pasado, no poco a poco. Hoy tiene que dejarlo de una vez por todas. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a clamar a Dios, vamos a pedirle al Señor ayuda para este propósito tan noble que podemos tener. Padre Santo y Dios amado, te honramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Dios eterno, por tu palabra, que no nos da paz ni nos deja tranquilos, sino constantemente busca nuestra santificación. Y venimos ante ti con nuestras flaquezas y debilidades, humillados por nuestro pecado. Y queremos en tu presencia reconocer tu santidad, tu justicia y tu perfección. Y pedirte que nos levantes del polvo, que nos limpies, que nos fortalezcas, que nos des una conciencia sensible, que podamos agradarte plenamente en todo lo que hagamos. Quiero también interceder por mis queridos hermanos y hermanas. Si tú ves, Padre Santo, situación de pecado en su vida, te pido que intervengas, que tú toques sus vidas, los ayudes, los rescates, que puedas hacer de todos nosotros, hombres y mujeres, que te exaltan, te glorifican con sus vidas y que dan mucho fruto para la honra y gloria eterna del Padre. Ponemos esta pequeña iglesia y todos nuestros propósitos en tus manos. Y lo hacemos confiando y orando solamente en el nombre santo de Jesús. Amén.